Bendiciones. Muy buenas noches, hermanos y amigos. Un gusto poder estar otra vez conectados a través de este medio para compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que quisiera en esta hora invitarle a que me acompañe a hacer una breve oración para que Dios pueda ayudarnos en este tiempo. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo número 11. Vamos a leer esta noche Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Queremos en esta noche meditar con el título Dios perfeccionará su obra en ti. Quisiera comenzar pues diciéndole que la vida cristiana pues muchas veces se torna a veces un poco difícil, complicado, porque hay situaciones en las cuales hacen que podamos caer en el pensamiento de desánimo, de frustración, porque tal vez pensamos que nunca llegaremos a ser aquello para lo cual Dios nos ha llamado. En ese caminar muchas veces tropezamos, muchas veces caemos, muchas veces nos desanimamos o queremos mirar atrás a lo que dejamos, nuestra vida pasada. Otras veces perdemos las esperanzas. Otras dejamos la comunión con Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, producto de los sentimientos que muchas veces vienen en esas circunstancias difíciles que como cristianos nos toca vivir. Pero ahí vamos. Y a veces hay cristianos que se detienen en su caminar. Algunos se dejan vencer por el desánimo, por la frustración.
y se sienten mal consigo mismos, porque tal vez algunas conductas, algunos hábitos, algunos pecados por ahí que constantemente o repetitivamente practicamos, y a veces no sabemos cómo liberarnos de eso. Y esas experiencias nos hacen creer que ya Dios tal vez nos ha desechado o nos va a desechar, o que Dios ya no nos va a perdonar, y que Dios ya tal vez se decepcionó de nosotros, y que tal vez Dios nos pueda dejar a nuestra suerte. Pero mis amados hermanos, había una certeza en el corazón de Pablo cuando le escribe a sus hermanos de la iglesia de Filipo. Es que Pablo estaba totalmente persuadido, estaba convencido que el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Hermanos y amigos, la vida cristiana jamás se puede vivir en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría humana, nuestras habilidades o nuestras experiencias humanas. No, mis amados hermanos, en todo necesitamos la ayuda, la asistencia, la gracia de Dios. Porque así como la salvación es por gracia, que no depende de nuestras obras, nuestra preservación también es por gracia. Quiere decir que Dios nos va a preservar, nos va a guardar hasta el día de Jesucristo, porque Él nos compró con su propia sangre. Es más, dice su palabra que nadie nos podrá arrebatar de las manos de Él. Nadie. A pesar de nuestra situación o estado en la cual nos encontramos en este momento. Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que era un hombre que conocía el corazón de Dios, comienza pues a escribir a sus hermanos esta carta tan hermosa desde la cárcel de Roma. Y lo primero que Pablo expresa hacia ellos es su amor. Ese amor que fluía de la presencia de Jesucristo que estaba en su corazón hacia sus hermanos. No es un amor humano, superficial, interesado. No. El amor que Pablo expresaba era el amor ágape, el amor perfecto, el amor de Dios que brotaba desde su corazón hacia sus hermanos. Y él lo expresa de la siguiente manera, que primeramente dice, él estaba agradecido con Dios. Él daba gracias a Dios porque sus hermanos siempre le ayudaron a predicar el evangelio y a sostenerlo con sus ofrendas. Esta carta que Pablo escribe a los filipenses es una carta de gratitud, una carta de amor muy íntima que Pablo le escribe a los hermanos. Por eso dice en el verso 3, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Cada vez que se acordaba Pablo de sus hermanos, él agradecía a Dios. Siempre los tenía presentes en sus oraciones y siempre rogaba por ellos con gozo, porque sus hermanos de Filipo, eso era lo que provocaban en el corazón de Pablo. Él no oraba para quejarse delante de Dios por ellos, sino que él rogaba con gozo. Se gozaba cada vez que Pablo oraba por ellos, se gozaba en su corazón delante de Dios. Y dice que él los tenía presente en su corazón. En el verso número 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón.
Pablo tenía a sus hermanos en el corazón. El corazón es el centro de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos más profundos. Y ahí es donde Pablo tenía presente a sus hermanos de la iglesia de Filipo. Los tenía presente también en los días que él estaba preso allá en Roma, en sus prisiones, como dice en el verso número 7 también. Los tengo presente, o los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Quiere decir que Pablo, aún estando en la cárcel, prisionero, aun cuando se presentó delante de las autoridades romanas para defender su caso, y aun cuando él estaba predicando el Evangelio, siempre tenía presente a sus hermanos Filipos, de que los hermanos estaban con él. Él se sentía, aunque físicamente no estaban a su lado, pero él se sentía respaldado por ellos. Qué maravilloso lo que Pablo sentía de parte de sus hermanos. Dice que aunque físicamente los filipenses no estaban a su lado, mas sin embargo Pablo se sentía respaldado por ellos. ¿Y por qué? En el capítulo 4 del mismo libro, en el verso 10, voy a leer hacia adelante cómo Pablo expresa su gozo, su gratitud para con ellos. ¿Y por qué él se sentía respaldado? ¿Por qué siempre los tenía en su corazón? ¿Por qué cada vez que oraba Pablo se gozaba de sus hermanos? ¿Por qué Pablo sentía ese amor especial por ellos? Dice en Filipenses 4:10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, atentos, en otras palabras, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué está diciendo Pablo en ese versículo? De que los hermanos habían mostrado una actitud de cuidar por la integridad física, ¿no?, espiritual, moral y el sustento del apóstol Pablo. Porque dice: me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero le faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo había recibido una ofrenda generosa que los hermanos le habían enviado. Ahora, Pablo no estaba interesado en el dinero de los hermanos. Pablo no estaba enfocado en la cantidad, sino en la actitud que los hermanos demostraban hacia él. Ese cuidado, esa atención, esa solicitud de querer ayudar y contribuir en el sostenimiento de Pablo. Y esa era la forma en que a él le apoyaban en la predicación del Evangelio, en la defensa que él presentó delante de las autoridades ahí. Él se sentía respaldado porque los hermanos estaban pendientes de Pablo. Y eso a Pablo le conmovió. Y eso produjo gozo en el corazón de este hombre. Por eso dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo era un hombre que había sido entrenado por el Señor para enfrentar cualquier vicisitud si se presentaba por causa de predicar el Evangelio. Porque no vayamos a pensar que si nos metemos al Evangelio o si nos metemos al ministerio a predicar la palabra como pastores, como ministros, tenemos la garantía de que nunca nos va a faltar la comida, que nunca nos va a faltar el vestido. No, Pablo pasó momentos de hambre, momentos de escasez. Pero Pablo dice: he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo y en todo he sido enseñado. ¿Quién le enseñó? El Señor le enseñó. Como cuando
En el ejército enseñan a los soldados a enfrentar cualquier situación, aún bajo la presión del clima, el frío, el calor, aún de repente sin comida, sin agua, el soldado tiene que mantenerse firme. Y Pablo había sido entrenado de esta manera por el Señor para enfrentar esas situaciones. Pero en este momento en que Pablo escribe, había recibido una ofrenda generosa de parte de sus hermanos para su sustento. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice el verso 14, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está diciendo, ustedes al tener ese cuidado de mí, al estar pendiente de mí, al enviarme esa ayuda económica, ustedes están participando conmigo en mi tribulación. Porque Pablo estaba pasando una tribulación estando en la cárcel. No era nada fácil. Y sabéis también vosotros, dice, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo está diciendo, miren hermanos, ninguna otra iglesia se ha preocupado de mí como ustedes se han preocupado. Porque siempre me han enviado una ayuda. Ninguna iglesia participó, solamente ustedes. Pues me enviaste, dice, una y otra vez para mis necesidades. El verso 17 dice, no es que busque dádivas. Pablo aclara claramente que no está interesado en el dinero. Dice, no es que esté buscando dádivas, no es que esté buscando yo que me envíen plata, que me envíen dinero. No, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ese fruto de la generosidad. Eso es lo que Pablo estaba mirando y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Epafrodito era un hermano que los hermanos habían enviado para que lleve ese dinero para el apóstol Pablo. Y dice, eso que han enviado ustedes es algo como una ofrenda que sube como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué tremendo. Qué percepción de Pablo para ver espiritualmente la actitud de sus hermanos. El verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Pablo se sentía respaldado. Por eso Pablo sentía ese gozo, ese amor para los hermanos de Filipo. No por el dinero, sino por la actitud que ellos tenían hacia él. Ese cuidado que la iglesia demostraba al enviarle ayudas para que él pueda sostenerse. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa fue una de las razones por la cual Pablo escribe esta carta, pero también le expresa su amor hacia sus hermanos. Ese amor que debe brotar del corazón de todo cristiano para con sus hermanos. Es un amor que fluye del amor de Cristo que imparte en el corazón. Y en el verso 8 del capítulo 1 pone Pablo a Dios como testigo de ese amor. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es un amor que brotaba desde las entrañas. Cuando los griegos querían expresar un amor profundo, pues usaban esta palabra entrañas, no como actualmente usamos del corazón. Las entrañas era la parte más profunda del ser. Entonces, por eso Pablo cuando escribe su carta dice, ¿no? Con el entrañable amor de Jesucristo. Es el amor de Jesucristo que sale de lo más profundo de mi corazón para con ustedes. Gloria al Señor. Entonces Pablo estaba expresando ese amor a sus hermanos para hacerles saber que él los amaba, que él los tenía presente en sus oraciones. Y ahora le dice, ¿no? En el verso número 6, estando persuadido de esto, estoy convencido, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo expresa su convicción, su seguridad de que lo que Dios comenzó a hacer en los hermanos Filipos, Dios lo iba a terminar, lo iba a perfeccionar, que Dios no iba a dejar a medias lo que Él había comenzado en cada hijo de Dios. A veces pensamos que tal vez Dios ya terminó con nosotros, que ya no hay más que Dios pueda hacer con nosotros, o que ya de repente Dios se rindió, se cansó de nosotros y Dios ya tal vez nos desechó. Muchos pensamientos vienen a veces cuando por alguna razón descuidamos nuestra vida espiritual y estamos totalmente desanimados, frustrados. Entonces vienen los pensamientos de condenación, de acusación del enemigo, de frustración con uno mismo. Y estas palabras de Pablo justamente son para ellos también, para los hermanos y para nosotros. Que si Dios comenzó algo, comenzó su obra en nosotros, Dios es poderoso para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó a hacer una obra en nosotros. Y a veces con los ojos físicos no podemos verlo. Como dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, verso 5, dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tú no puedes ver el camino del viento, de dónde viene, hacia dónde va, es un misterio. Nuestros ojos físicos no pueden ver, ni tampoco cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer cuando una criatura se va formando. Eso es un misterio a los ojos del hombre. Así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. A veces cuando nos desanimamos de nosotros mismos o nos desanimamos de otros hermanos o de nuestros hijos, cuando vemos de repente que nuestros hijos no quieren saber nada de Dios, o nuestra esposa o nuestro esposo, en el caso de las hermanas, no quieren saber nada de Dios, o algún familiar que le hemos predicado la palabra, o que de repente han tropezado, han vuelto atrás, pareciera que ya Dios terminó con ellos. No, mi hermano, lo que Dios ha comenzado en ellos es su obra maravillosa, lleva su firma y Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios no se ha rendido, ni se va a rendir jamás. Dios va a seguir trabajando, que aunque tú no veas con tus ojos físicos y aunque pareciera que no está pasando nada, yo digo que sí está pasando algo. Como Pablo también dice: estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa convicción debe haber en nuestro corazón. Esa seguridad, eso es fe. Tiene que haber en nuestro corazón. No podemos caer en el desánimo y rendirnos ante el desánimo, ante la frustración, ante la condenación. Si hemos caído, vamos a acercarnos a Dios, vamos a confesar nuestros pecados, vamos a arrepentirnos. Hay un mar de abundante gracia para nosotros, que, hermano, encontramos perdón, encontramos limpieza, encontramos restauración cuando vamos delante del trono de su gracia. Y también cuando vemos a nuestra familia, podemos descansar en esa seguridad, en esa convicción que si Dios comenzó a hacer su obra en una persona, en un familiar nuestro o en nosotros mismos, Dios la va a terminar, Dios la va a perfeccionar. Pablo, cuando escribe a sus hermanos a la iglesia de Roma, le dicen en el capítulo 8, verso 28 al 31, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo estaba convencido
tenía esa convicción que si Dios nos llamó, Dios nos justificó, Dios nos va a santificar y nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y dice que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que comenzó la obra en nosotros? La obra de salvación, la obra de la regeneración, de la transformación. ¿Quién comenzó esa obra? ¿Nosotros? No, fue Dios quien comenzó. Ninguno de nosotros quería saber nada de Dios. Huíamos de Dios, nos avergonzábamos de Dios, rechazábamos a Dios. Claro, pensábamos que creíamos en Dios y pertenecíamos de repente a alguna religión. Pero esto no se trata de nosotros, de que si hacemos tal cosa o seguimos una religión. No, esto se trata de una obra de gracia soberana de Dios. Es la obra de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer. Por eso Pablo dice que el que comenzó, ¿quién es el que comenzó esta obra? Vuelvo a preguntar, es el Señor Jesucristo. Por eso en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y Él es el consumador, el que va a terminar. En la versión Dios habla hoy dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Gloria al Señor. Dios, hermano, está trabajando en nosotros. Sí, aunque te encuentres desanimado, aunque te encuentres frustrado, aunque hayas caído, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, Dios está trabajando en ti. Porque aún de esas caídas, Dios se glorifica porque nos enseña que no depende de nuestra fuerza, que no depende de nuestras obras, sino depende de su gracia, depende de su amor, depende de su misericordia. Y que nosotros, tanto nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra perfección, todo depende de Dios, depende de Él. Estamos en sus manos. Él está trabajando como trabaja el alfarero cuando usa el barro para hacer una vasija. Así Dios trabaja en nosotros y Él no se va a cansar. Tú eres una obra de Dios. La obra de Dios somos tú y yo, y esa obra lleva su firma, su rúbrica. Es como cuando usted ve una obra de arte, ¿no? Esas obras de arte que son antiguas y que son de gran valor, que son guardados en museos de arte, son bien preservados y bien cuidados, siempre llevan una rúbrica, una firma de quién es el autor, para reconocer quién es el autor de esa obra. Así usted y yo tenemos, creo yo, aleluya, la firma del Señor, el sello de Dios, que somos obras suyas. Entonces, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra perfeccionar significa que Él acabará, Él va a terminar, Él va a completar su obra en nosotros. Como dice el salmista en el Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted también puede decir eso. Aunque hayas caído, aunque hayas tropezado, aunque te encuentres desanimado, aunque todo está oscuro, aunque estés viviendo lo que estés viviendo, usted tiene que declarar lo que el salmista también dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a terminar lo que ha comenzado. Él no lo va a dejar a mitad de la obra que ha comenzado. Así que no hay razón para quedarse en el desánimo. Tenemos que levantarnos. Tenemos que avivar el fuego de la presencia de Dios. Tenemos que avivar la fe, la confianza. Tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Yo no puedo levantarme, no puedo ser fuerte por mí mismo. Necesito tu fuerza, necesito que tú me levantes, necesito que tú me cambies. Tengo un mal carácter, ayúdame, Señor. Yo no puedo, porque muchos tal vez por su mal carácter que siempre les hace tropezar, se sienten frustrados, piensan que
que ya Dios los abandonó y sienten que el Espíritu Santo se ha contristado, pero Dios no ha terminado. Arrepiéntete, acércate a Dios y dile: Señor, cámbiame, yo no puedo por mí mismo, necesito que sigas haciendo tu obra en mí. Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar, Él la va a cumplir. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor hará en nuestros corazones? Pablo lo explica aquí, por ejemplo, en el verso número 9. Y esto pido en oración. La oración de Pablo por sus hermanos para que la obra de Dios se perfeccione en ellos. Esto pido en oración. Necesitamos orar unos por otros. Dice: que vuestro amor abunde aún más. Ese es un punto en la obra de Dios en nosotros. Perfeccionar el amor en nosotros, el amor. ¿Qué es Dios en nosotros? Dios es amor. Fruto del Espíritu, el amor. Y es eso que Pablo está diciendo cuando ora por ellos. Que vuestro amor abunde aún más. Que siga creciendo, que se siga completando, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, del amor de Dios. Y también dice: en ciencia y en todo conocimiento, para probar lo mejor. Pablo está orando para que ellos alcancen una madurez espiritual, donde ellos puedan tener la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, entre el engaño o la mentira y la verdad, entre las falsas doctrinas y la doctrina sana del Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo ora por ellos, porque eso es lo que significa la obra de Dios en nosotros. Alcanzar el conocimiento, la plenitud de la capacidad de discernir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sinceridad también, otra cosa que Pablo está pidiendo es la sinceridad. Dice: a fin de que seáis sinceros. Sinceros. Esa palabra se deriva de la palabra sincera, que antiguamente los artesanos preparaban o elaboraban vasijas de barro. No había la tecnología que hoy en día hay. Y a veces habían pues vasijas que habían sido dañadas, tenían alguna rajadura. Y entonces los que fabricaban y no querían perder, pues lo cubrían con cera. Esas rajaduras los cubrían con cera y los pintaban encima para que disimulase y pasase como una obra que estuviese bien. Pero los que compraban estas vasijas, ¿qué hacían? Lo exponían al sol, al calor del sol. Y entonces usted sabe que la cera se derrite con el calor. Y entonces cuando había alguna vasija que estaba con cera y estaba expuesta al sol, se derretía y entonces se podía ver que esa vasija estaba totalmente dañada y que no servía. Y cuando habla Pablo de sinceridad, justamente habla de eso, sin hipocresía, sin mentiras, sin engaño, que podamos ser cristianos sinceros delante de Dios y delante de la sociedad, del mundo que nos está viendo. Ser los mismos en casa, en la calle, en el templo, donde vayamos, en la familia, seamos la misma persona, no fingir ser lo que no somos. También dice: e irreprensible, es decir, que nadie tenga algo que reprocharnos, algo que tenga que acusarnos. De esa manera la obra de Dios se perfecciona en nosotros, llenos de fruto de justicia, frutos de justicia. Dios está esperando siempre que seamos gente fructífera, mis amados hermanos. Y eso es lo que Pablo estaba orando por los hermanos de la iglesia de Filipo, porque esa era la obra que el Señor había comenzado en ellos, de perfeccionarlos en el amor, llevarles al conocimiento pleno de la voluntad de Dios, que sean cristianos sinceros, que sean irreprensibles y que sean llenos de fruto de justicia. Esa era la obra que Dios había comenzado en ellos.
Y esa es la misma obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros. Y podemos tener la seguridad de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vuelvo a repetir, Dios no se ha rendido todavía con nosotros, ni se va a rendir. Dios nos conoce, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestro carácter, conoce nuestra manera de proceder, nuestra manera de pensar. Pero a pesar de todo eso, Dios nos escogió, Dios nos llamó, nos salvó y nos ha tomado en sus manos, y Él está haciendo una obra espiritual que tal vez ante tus ojos no puedas verlo, pero tú sabes en el fondo de tu corazón, como decía Pablo, que aunque ese hombre exterior se va desgastando, mas el hombre interior se va renovando de día en día. Esa obra es en nuestro interior. No es una obra en el cuerpo físico, sino es en nuestro interior. Ahí es donde sucede esa obra de Dios que trabaja en nosotros por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Pero es Dios quien está trabajando en nuestras vidas. Él nos está volviendo a reconstruir. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra versión dice: he aquí todas están siendo hechas nuevas. Quiere decir que cada momento es un presente continuo, que Dios está cada día, cada momento haciendo cosas nuevas en nuestro interior. De repente ya no somos los mismos de antes, siempre nos está Dios perfeccionando y no debemos cansarnos, no debemos, hermano, desanimarnos. Algunos tal vez hasta vamos a ser disciplinados por el Señor, pero es en amor que Dios hará esa disciplina para que podamos ser completados, ser perfeccionados y podamos llegar, hermano, hacia donde Dios quiere llevarnos. Así es que no te importe el estado en ese momento que te encuentres, el estado anímico. Tal vez tropezaste, tal vez caíste, tal vez estás desanimado, tal vez estás sin fuerzas, te sientes frustrado porque tal vez piensas que nunca lograrás ser un verdadero hijo de Dios. Pero tenemos que estar persuadidos, como Pablo lo estuvo, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En la Basílica de Roma, allá en Italia, en el Vaticano, hablando más precisamente, existe una pintura, una obra de arte de Rafael que lleva como nombre la Transfiguración. Es un cuadro que representa el momento de la transfiguración de Cristo. Y es una pintura que fue realizado aproximadamente el año 1517 y 1520. Y es considerada una de sus mejores obras y también considerada su última obra de arte, su última pintura. Pero ¿sabe qué peculiaridad tiene esta pintura? Es que Rafael no llegó a terminar esta pintura porque la muerte lo sorprendió. Se murió sin terminar esta obra. Gloria al Señor. Uno dice la historia, uno de sus alumnos, que se llamaba Giulio Romano, poco después de la muerte de Rafael, fue quien terminó y completó la obra que Rafael no había terminado. Y es una obra preciosa, muy valorada, muy apreciada. Pero este hombre no terminó esa obra de arte. Pero con nosotros no va a pasar lo mismo. Nosotros somos hechura suya, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Somos una obra de arte.
en las manos de Dios. Dios está haciendo algo grande en tu vida, mi hermano, mi hermana. No te desanimes. A pesar de que tal vez no tenemos la oportunidad en este tiempo de congregarnos, no quiere decir que Dios se limita solamente a trabajar en nuestras vidas cuando nos reunimos como iglesia en un lugar determinado. No. Aún estando tú en tu casa, yo en mi casa, donde quiera que te encuentres, Dios está dentro de nosotros haciendo una obra maravillosa, una obra poderosa, que tal vez en ese momento no te puedas dar cuenta, o tal vez no puedes verlo con los ojos físicos, en tu familia, en tus hijos. Pero no pierdas la fe, no pierdas la convicción, no pierdas la seguridad que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Él no será como Rafael, que dejó sin terminar su obra. El Señor va a terminar su obra en ti. El Señor va a terminar su obra en mí. Él va a terminar su obra en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en ese familiar que tú estás orando. Dios va a terminar su obra. Levántate en el nombre del Señor. Dile: Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Tú vas a terminar tu obra. No me vas a dejar, no me vas a abandonar. Me levanto en esta hora. Señor, te fallé, me arrepiento, te pido perdón, pero sigue haciendo tu obra en mí, Señor. Gracias te doy, Padre, porque eres bueno, porque nunca me vas a dejar. Siempre estarás conmigo, siempre estarás trabajando en mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Sigue haciendo tu voluntad en mí, Señor. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te rindas. Muchas veces yo he querido rendirme, incontables veces, pero siempre Dios ha estado ahí, enviando una palabra, su espíritu en mi corazón, fortaleciéndome, animándome, levantándome. Dios siempre ha estado ahí, porque el que comenzó en mí su obra, estoy seguro que Él la va a perfeccionar, Él la va a completar hasta el día de Jesucristo. Lo mismo será contigo, lo mismo será con tu familia. No te desanimes, no te desesperes, solamente espera en Él, confía en Él. Ninguna iglesia era perfecta, ni será perfecta, y Pablo sabía que sus hermanos tenían cosas que necesitaban ser perfeccionadas, y por eso le hace saber su amor, y le hace saber que aunque sean imperfectos, el que los llamó, el que los escogió, el que comenzó la buena obra en ellos, la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa palabra también es para ti y para mí, en ese tiempo que estamos viviendo. Si Dios ha comenzado a hacer su obra en ti, si eres joven, si eres niño, si eres adulto, anciano, Dios va a terminar lo que ha empezado en tu vida. Así que anímate, levántate, vuelve a la oración, vuelve a leer la palabra de Dios, vuelve a buscar el rostro del Señor y dile: Señor, aquí está mi vida, sigue haciendo tu obra en mí. No te detengas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Oro por cada uno de ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Lo que has comenzado, mis hermanos, sea la situación en la cual se encuentren, tal vez están enfermos, tal vez están desanimados, tal vez están oprimidos, cargados, preocupados, tal vez han caído, están frustrados consigo mismo. Te ruego, Señor, en esta hora, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mis labios, pueda entrar a sus corazones y hacerles saber que tú no los vas a abandonar ni has terminado con ellos, sino que tú vas a terminar tu obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom.